Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 32 del tiempo ordinario, ciclo A. Este Evangelio es tomado de Mateo, capítulo 25, de los versículos 1 al 13. Aquí Jesús, a través de una parábola, nos dice que debemos ser astutos y prudentes, sensatos, para ir al encuentro del Señor que ya viene. El Evangelio dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Se parecerá el reino de los cielos a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Este evangelio que hemos escuchado es parte del discurso escatológico del evangelio de Mateo, que comienza en el capítulo 24, versículo 1, y se extiende hasta el 25, versículo 46. Dentro de este gran discurso escatológico de Mateo, encontramos la parte de la venida del Señor, que se extiende del capítulo 24:15 hasta el 25:30, donde habla precisamente de la venida inminente de Jesús. Se divide en 3 partes. Primero se escucha la gran tribulación, ¿no?, en el capítulo 24 del 15 al 28, seguido de la venida concretamente del Hijo del Hombre, en el capítulo 24 del 29 al 44, y termina con 3 parábolas, desde el 24:45 hasta el 25:30, que hablan, estas 3 parábolas, de cómo debemos comportarnos, para estar con Jesús, para unirse a Jesús. Estas 3 parábolas son: primero, el siervo fiel y prudente; la segunda es las 10 vírgenes, que es el evangelio que hemos escuchado, y termina con la parábola de los talentos. Entonces, estas 3 parábolas nos hablan de cómo debemos comportarnos. Vamos directamente al evangelio que hemos escuchado, que es el de la parábola de las 10 vírgenes. Es dividido en 3 partes. Primero se describe la situación de estas 10 vírgenes, y que están esperando al esposo, el capítulo 25 del 1 al 5. En la segunda parte es la acción, que se desarrolla en 2 escenas, de estas, las vírgenes necias y las vírgenes sensatas. Estas 2 escenas, primero es como las 2 vírgenes actúan, se quedan dormidas, ¿sí?, que es del 25 del 6 al 9, y después del 25 del 10 al 12 es la venida del esposo, el banquete para algunas y se cierra la puerta para las otras, para el final, donde hay una frase que nos dice
que no sabemos el día ni la hora. Ahora, esto de las vírgenes sensatas engancha perfectamente con la parábola anterior, que es la del siervo fiel y prudente, porque esa sensatez de las vírgenes se une perfectamente a la prudencia del siervo. La prudencia es importante para ir al encuentro del Señor, la virtud de la prudencia. Ya vamos a detenernos un poquito en eso. Vemos la primera parte. La primera parte, como tantas veces Mateo habla en su evangelio, habla del reino de los cielos, pero esta vez lo relaciona con un discurso escatológico, o sea, de los últimos tiempos. El reino de los cielos, cómo llegar a ese reino eterno, cómo debemos comportarnos para ir a esa boda con el Señor eternamente, esa fiesta. Jesús pone esta parábola relacionada con lo que se hacía en las bodas de los judíos, ¿no? Donde el esposo iba a la casa de la esposa a buscarla, ¿sí? La iba a buscar y la llevaban en procesión y hacían una gran fiesta durante toda una semana. Esa importancia del matrimonio se extiende a la relación de Jesús con nosotros, con nuestra alma, y así va a ser en el tiempo final. Y entonces por eso pone esta parábola para que nosotros nos preparemos. Las necias creían que era una llegada inminente, pero no se sabía el día y la hora, y entonces había que ser prudente, había que ser sensato, había que esperar y prepararse, porque quizás el esposo se podía demorar un poco. Por eso la sabiduría es importante. Si vamos al libro de la sabiduría, capítulo 6, del versículo 12 al 16, habla de que debemos pedir esa sabiduría, para ser sensatos, para ser prudentes, ¿no? Y dice hermosas palabras: radiante e inmarcesible es la sabiduría, la ven con facilidad los que la aman, la ven con facilidad los que la aman. Y quienes la buscan la encuentran. Entonces hay que pedirla, hay que buscarla, y se busca a través de la oración, y se busca a través del deseo de ser prudentes y sensatos. Se adelanta en manifestarse a los que la desean, o sea, no es que se esconde, sino que ahí está para nosotros. Quien madruga por ella no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es prudencia consumada. Entonces debemos pedir esa sabiduría, y le sale al encuentro a cada pensamiento. Nos hace sabios. Entonces es lo que no pasó con las vírgenes sensatas. Tuvieron dos problemas, la deficiente disponibilidad, ¿sí? Y la insuficiente preparación. O sea, no se prepararon porque pensaron que iba a venir rápido, pero eso debían haber pensado, porque no se sabía el día y la hora. Entonces tendrían que haber previsto que el esposo se podía tardar. Entonces hay dos virtudes entre muchas, que tenían las vírgenes sensatas, y que son la astucia y la prudencia. La astucia guardando los actos buenos, decían que tenían suficiente aceite. El aceite hace referencia a las buenas obras. Suficiente aceite. Y entonces hay que ser astuto de llenarnos de buenas obras, llenarnos de virtud, para que fácilmente podamos ser misericordiosos, por ejemplo, para que fácilmente podamos amarnos los unos a los otros, para que fácilmente podamos contener al que necesita nuestra ayuda, oírlo, escucharlo, ¿no? ¿Y quiénes son esas personas que debemos ayudar? Los que tenemos al lado, nuestros hijos, estar con ellos, ayudarlos a crecer, escucharlos,
con tantas veces sufren, ¿no? Especialmente en estos tiempos, y nosotros debemos estar con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿no? También, ¿no? Tenemos que llenarnos de buenas obras, llenarnos de aceite. Y las lámparas, que es la fe. O sea, esas buenas obras deben ser iluminadas por la fe. Entonces la fe con las buenas obras nos van a llevar al encuentro del Señor. Esa prudencia sí nos hace, contrario a la necedad, nos hace sabios. De no malgastar, no malgastar no quiere decir no hacer malas obras en nuestra vida, sino llenarnos de buenas obras. Rechazar la tentación de relajarnos respecto al hacer el bien. Entonces, por eso que ahora tenemos la posibilidad en esta vida de poder hacer el bien, hagámoslo desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. Para eso necesitamos la ayuda del Señor. Primero, que nos dé la sabiduría. Segundo, que nos haga astutos en hacer buenas obras. Y después, que seamos prudentes en elegir siempre el bien. Por eso, para terminar, los invito a rezar juntos. Primero, decirle al Señor que esté con nosotros, que no nos deje. Y segundo, que podamos participar de esas bodas eternas, de ese banquete, de esa fiesta que es el encuentro con el Señor, con el esposo, en el amor. Rezamos el Salmo 62 juntos, pidiéndole al Señor que esté con nosotros. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansias de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré con manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Señor, te pido, como dice en el Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que estás a la puerta golpeando. Quiero abrirte, Señor, para, como también dice el libro del Apocalipsis, cenemos juntos, celebremos juntos la boda del encuentro entre vos y mi alma. Bueno, nos vemos en el próximo comentario bíblico, y que Dios los siga bendiciendo.